Primero, mencionar efectivamente que el internacionalista, uno de los teóricos más respetados en las relaciones internacionales, John Mearsheimer, ya había comentado justamente eso. Si Occidente hace creer, decía Mearsheimer en 2015, si Occidente hace creer a Ucrania que tiene capacidad para enfrentarse a Rusia, va a ser despedazada. Y la van a despedazar justamente porque no tiene la capacidad militar, no tiene los números, no le dan los números para enfrentarse a Rusia. Esto lo decía John Mearsheimer en 2015. El peor error que puede cometer Occidente es hacerle creer a Ucrania que puede enfrentarse a Rusia en una guerra militar y esto la llevaría a su propia hecatombe. Punto número 2. Decía Stephen Cohen, Putin por lo general no empieza las guerras. Rusia por lo general no empieza las guerras, pero siempre las termina. Y si lo rodean, si lo ponen contra la pared, va a responder. Y si responde, va a ser implacable. 3. Europa ha arrojado a Rusia, esto lo hemos venido comentando también en varias ocasiones, que Europa ha arrojado a Rusia a los brazos de China. Que dicho sea de paso, yo les he mostrado a ustedes en diferentes momentos números concretos, números precisos, en los cuales la encuesta Gallup de marzo de 2023, por ejemplo, hecha a las constituencies, a los votantes en Estados Unidos, en donde le preguntan a la gente de a pie a quién consideran el peor adversario de Estados Unidos y más del 70% se refieren a China, no a Rusia. En un lejano segundo lugar se encuentra Rusia con un 32% y en un muy lejano tercer lugar se encuentra Corea del Norte con un 7%. Pero el 1% de los encuestados de esta encuesta Gallup del año 2023, el 1% dice que Estados Unidos es el principal enemigo de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué mencionar esto? ¿Qué tiene que ver con la lenta derrota de Ucrania? Que Europa y Estados Unidos lanzaron a China, o más bien, lanzaron a Rusia a los brazos de China. Lanzaron a Rusia a los brazos de China. Y ahora les pudo más el odio irracional generado por la rusofobia que aquella política clásica que aplicaban los anglosajones del divide y vencerás. Ese divide y vencerás con el cual tendrían que haber dividido a China de Rusia para evitar que estos dos gigantes se juntaran. Entonces estamos hablando de los factores que dice Fernando del Pino Calvo Sotelo que llevaron a Ucrania a una lenta muerte, el que se le hiciera creer que podía equipararse a Rusia, el que se pusieran a creer que anda circulando, miren, no la vamos a poner aquí en el canal, pero anda circulando un video terrible de imágenes, pues de un video cortito de imágenes de panteones en Ucrania que se le parten a uno el corazón. Panteones, parcelas que cada vez llegan con más tumbas y están con la banderita amarilla con azul. Se parte el corazón, se muere uno de la tristeza, porque muchos de estos, a los que el corrupto gobierno de Zelensky mandó al matadero, lo vimos por ahí, anda circulando este video en Twitter, nos da cosa ponerlo porque es muy triste. Muchos de ellos eran jovencitos, sin entrenamiento, o señores mayores de 50 años, ya señores cansados, hombres grandes. Y de pronto
hacen entrevistas a las mamás ucranianas. Y bueno, en el plano humano se le parte a uno el corazón, porque ves a seres humanos llorando con mucho dolor a otros seres humanos. Bueno, hasta gente que tenía problemas de discapacidad de alguna parte de su cuerpo, fueron a pelear, a morir al picadero de carne. Mientras tanto, Zelensky es ovacionado en Europa, ovacionado en Londres, ovacionado en Berlín, ovacionado en Bruselas, ovacionado en París. Y su gente muriéndose, su gente yéndose al matadero, a una muerte segura frente a los rusos. ¿Para demostrar qué? ¿Para ganar qué? Zelensky, en su campaña del año 2019, dijo que dejaría de perseguir a los rusos o a los prorrusos del Donbass. Dijo que no prohibiría ya el tema de que se prohibiera hablar en ruso. Zelensky prometió en campaña que dejaría de, pues que empezaría la distensión con Rusia, es decir, que dejaría el conflicto. Y de pronto lo vemos arrastrado, lo vemos empujado al conflicto precisamente. Pero ni su gente de confianza se fueron a pelear esa guerra. Prohibieron a cualquier hombre ucraniano salir de Ucrania. Los obligaron a pelear una guerra que la gente de a pie en Ucrania no quería ni podía sostener. Los obligaron a ir a morir sin entrenamiento y con un montón de carencias al frente de guerra, mientras Zelensky se convertía en una estrella mundial de la política internacional, por lo menos en la prensa occidental. Y claro, cuando llegan a nuestra redacción estos videos de gente, de parcelas y parcelas llenándose de tumbas con banderas de Ucrania, pues sí da muchísima tristeza, porque finalmente ves a seres humanos llorando la muerte de sus hijos, de sus hermanos, de sus novios, que fueron obligados a ir a matarse contra otros soldados que tampoco tenían mucho margen para decir que no. El problema de las élites, que cuando las élites deciden que haya guerra, no son ni los tomadores de decisiones, ni los hijos de los tomadores de decisiones, ni los sobrinos, ni los amigos de los tomadores de decisiones, los que se van a pelear las guerras. Si no, ni guerras habría. Son la gente de a pie. Son los pueblos, los más empobrecidos, los más vulnerables, los que menos pueden defenderse, los que menos pueden decir que no, a los que mandan a la guerra. Mandan a la guerra a gente que no se, mandan a la guerra a matarse, gente que no se conoce, para que los que sí se conocen algún día se den la mano y hasta se den un abrazo, como lo viéramos en tantos acuerdos de paz que se han firmado después de que cientos de personas o miles de personas son mandadas al matadero, son obligadas por sus élites a ir al matadero. Entonces, lo que sucede con Ucrania es que esta presión de Estados Unidos, esta presión de la Unión Europea, esta presión de la OTAN para que pelee hasta el último soldado ucraniano, hasta la última gota de sangre del último soldado ucraniano, es simple y sencillamente lo que decía por ahí un escritor latinoamericano muy famoso: crónica de una muerte anunciada. Ucrania, señores, es la crónica de una muerte anunciada. Un país
empobrecido estructuralmente, un país con un gobierno extremadamente corrupto, el gobierno de Zelensky, que tiene apartamentos en Europa, que tiene cuentas en paraísos fiscales, un ministerio de defensa ucraniano que ha desaparecido millones de dólares, y luego ver a personajes del gobierno de Ucrania que viven en plena guerra, que viven de paseo en Europa, en plena guerra, mientras obligan a los hombres ucranianos a pelear la guerra en la que ellos se metieron contra Rusia, los ves viviendo por encima de sus posibilidades y de sus ingresos económicos. Los ves con carros de lujo, con ropa de marca, con zapatos de marca, los ves en apartamentos y en casas grandes que con su puro ingreso no podrían comprarse. Más de 3 millones de las armas que supuestamente iban a Ucrania ya no se sabe dónde están, ya desaparecieron. Entonces, nuevamente tenemos este fenómeno, un fenómeno crucial que es las élites tomando las decisiones de ir a una guerra para que en esa guerra se maten personas pobres, personas que no se conocen, personas a las que les roban el futuro, personas a las que les roban la vida, para que posteriormente las élites que sí se conocen se den la mano, se den un abrazo y digan qué territorio va a ser para cada quien. Pero de manera obligada, ya habrán fallecido cientos de miles de personas. Y esto también lo decía el coronel Pedro Baños del Ejército de España. El meter a países europeos a una guerra que no les pertenece, que no les corresponde, solo hace que entre más tiempo dure la guerra, más personas se mueran y no tiene ningún sentido seguir alimentando el fuego de esa guerra si no va a cambiar vertiginosamente el resultado de la misma. Es decir, si esto no va a ser la diferencia para cambiar la correlación de fuerzas, entonces la gente que va a la guerra solo terminan siendo carne de cañón, solo terminan engrosando las cifras tristes, horribles, lamentables de muertos y de heridos, de gente sin extremidades en sus cuerpos que van a tener que vivir por el resto de sus vidas infelices, con tratamientos dolorosísimos para más o menos poderse mantener. Imagínense perder un brazo, perder una pierna, quedarte herido, que te destrocen el vientre, en fin, que te destrocen o perforen un tobillo. Los que viven van a tener que vivir con muchos traumas, con muchas heridas, tremendo. Y sin embargo, en Occidente insisten en que no tiene que haber tregua para Rusia y francamente, de verdad, no les interesa el pueblo de Ucrania, porque dicen, no podemos aceptar cualquier tipo de paz. Dice Ursula von der Leyen, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Pfizer, a la que también podemos identificar con la chimoltrufia, porque como dice una cosa, dice otra, diciendo que van a tener que mandar armas y armas y armas y que invita a todos los países de la Unión Europea
a que sigan atizando la guerra con más armas, porque no se puede aceptar cualquier paz. Para pelear contra uno de los ejércitos más acostumbrados a tener guerras larguísimas por años, que es el ejército de Rusia, mandas entonces al matadero, pues, a los ucranianos con el permiso, o más bien con toda la intención del gobierno de Estados Unidos. El problema es que ahora tienes a un presidente corrupto como Zelensky. Y el problema es que prácticamente en casi todos los países democráticos nos quieren meter a comerciantes, a comediantes como candidatos. Nos quieren meter a Zelensky como candidatos. Ya tuvieron uno, Jimmy Morales, ahí en Guatemala. Acá tuvimos al idiota de Vicente Fox Quesada, en México. Y así, cuando vas viendo, cada vez la calidad de los políticos occidentales es más baja, es más mala. Cada vez más la calidad de esta gente es así, de menos tablas políticas, de menos compromiso con la gente para ser servil a los intereses extranjeros.